Bienvenidos. Sé que muchos sienten ahora mismo mariposas en el estómago, que han pasado las últimas horas con inquietud y que han estado esperando este momento desde hace 14 días. Bueno, pues ya no hay que esperar más. El momento ha llegado. Seguro que algunos pensaron que lo de Bahrein no se iba a repetir y que aquí en Arabia Saudí no íbamos a poder disfrutar de la emoción de ver a los nuestros en la batalla. Pero yo lo dije entonces y lo vuelvo a decir hoy, acostúmbrense a esto, porque vamos a tener a Fernando y a Carlos en el top 5 de parrilla y carrera muchas veces durante este año. De hecho, hoy están entre los 4 primeros. Fernando en primera línea con Checo Pérez y Carlos en segunda con George Russell. Los dos con opciones de podio y los dos, ¿por qué no?, con opciones de victoria. Yo no sé lo que pasará en la carrera, de hecho es algo que nadie lo sabe, pero conozco a Fernando y sé que cuando se baje la visera en apenas 3 minutos, y a pesar de todo lo que haya podido decir hasta ahora, se va a dejar el alma para buscar el máximo. Y lo máximo hoy, cuando arranque la carrera, estará a 1 posición y 50 vueltas de distancia. Carlos tiene ese objetivo a 3 posiciones de distancia. Tiene velocidad punta, menos degradación que en Bahrein y a Leclerc por detrás. Solo tiene que mirar hacia adelante. Lo de detrás ya lo vamos a contar nosotros. Leclerc 12º y Verstappen como un cohete 15º. Una parada, ahora descubrimos con qué zapatos se van a ir al baile. 100% de probabilidad de coche de seguridad y una parrilla que invita a soñar y que cuando se apague el semáforo va a salir disparada a la primera curva, que es un embudo y que está algo a más de 300 metros de distancia de la pole. Lance Stroll partirá quinto desde la 4ª posición. Carlos Sainz acompañará a George Russell y fíjense, primera línea por primera vez desde Canadá 2022, Fernando Alonso, y junto a él segunda pole y la segunda también aquí en Arabia Saudí, Checo Pérez. Ahí teníamos la mirada de Fernando, la vista de Fernando desde su oficina en el día de hoy, desde ese coche verde número 14, donde va a partir en un instante desde la 2ª posición. En primera línea, solo 8 metros por delante, su rival en la salida, que va a ser Checo Pérez. Va a comenzar el Gran Premio de Arabia Saudí. No se pierdan el coche verde ni el rojo que está detrás. Arranca el Gran Premio. Ha salido bien Fernando, le cierra Checo porque buena Fernando ha salido mejor. Fernando por delante, llega la chicane delante, se pone líder Fernando es primero, Carlos aguanta detrás junto a Russell. De momento no ha habido toque, salida limpia, pero Fernando está al frente. Fernando ha salido bien, lo ha visto Checo desde el inicio que se le iba. Hay un toque por detrás, algo de fibra de carbono que ha saltado, no sé a quién corresponde. La noticia es que Fernando ha salido muy bien y Checo, que ha tratado de cerrarle, ha llegado tarde y ahora mismo Fernando Alonso lidera la carrera. Y hay un incidente, Fernando, posición de salida incorrecta. Vamos a ver qué es. Tenemos que ver la repetición. Tenemos que ver la repetición y la cámara. Se ha notado, de momento se ha notado. Vamos a ver qué investigan. Pero por ahora, bajo investigación. Lo bueno es... Deja de anotarse y ahora ya se investiga. A ver si nos ponen la imagen, Pedro, porque... Sí, pues 5 segundos de penalización para Fernando, 5 segundos. 5 segundos de penalización para Fernando. Sí, 5 segundos. Ha sido rápido. Es un poco lo mismo que la misma sanción que a Ocon en Bahrein, acordaos. Madre mía. Por posicionar mal el coche en la salida. Vaya. Esto significa que cuando haga la parada tendrá que esperar 5 segundos antes de que los mecánicos puedan tocar el coche. Porque ahí va Checo. Vamos, es que sin despeinarse. Uy, se pasa de frenada. Muy bien, ¿no? Ha bloqueado Sí, neumáticos. pero esto no le interesa a Fernando. A Fernando lo que le interesa es que Checo tire, que él coja su DRS. Ahora tiene una sanción, se tienen que ir juntos de la mano y tiene que aprovechar el DRS de Checo y conservar sus neumáticos. Ahora, esa es la historia. Yo creo que la carrera ha cambiado mucho para Fernando y ahora se tiene que ir de la mano con él. 8 décimas lo que he dicho en esta antes, última vuelta. Pedro, ¿os habéis fijado que estaba zigzagueando Hamilton en la recta principal? Vale, se acaba de anotar esa circunstancia. Puede ser investigado. Y lo que decía, es táctica, Pedro, de la sabandija, lo que está haciendo ahora Fernando, o lo de la lapa. Se está pegando a Checo para irse con él. La táctica, yo diría que es la táctica del ciclismo, ¿no? De coger una rueda, de aprovechar el rebufo. Pues yo creo que está utilizando la táctica del ciclista. Vamos a bautizarla como van a sancionar a Hamilton. Hemos ya explicado muchas. Van a sancionar, se investiga y yo lo he visto bastante claro, no quiero decir nada más, pero puede ocurrir. Estoy convencido, Tony, que en el equipo le están diciendo a Checo, abre el colchón con Fernando, sácalo. Están diciendo plan A, definitivamente plan A. Yo creo que Pedro a lo mejor lo sabe y no nos lo quiere decir cuál es el plan A, pero está claro que esto yo creo que es el guión. Sí que lo sé. Sí, Tony, ¿sabes cuál es el plan A? Ganar.
Bueno, era una broma, ¿eh? Era una broma. Oye, no, lo importante es que mantienen el plan A, que es el principal, pese a la sanción. Negra y blanca para Hamilton. Es una advertencia. Advertencia solo. Es una advertencia. Contrario, Bandera amarilla, segundo sector, ojo. Han perdido todos un segundo al cambiar neumáticos. Ojo, a ver qué pasa. Pues mira, es Stroll. Problemas para Stroll, el coche parado. A ver dónde ha parado el coche. Por si puede haber coche de seguridad, ahora, esto lo cambiaría todo. Todo aquel que no ha entrado, entra ya, ahora mismo, y pone duros. Excepto Hamilton, que no puede poner duros. De momento, doble bandera amarilla. Pero si te digo la verdad, con un Hamilton yo entraba y ponía medios. Se ha parado en la curva 13. Si esto es un virtual o un safety... Safety car. Ahí está, todos adentro. Pues bueno, ahora hay que entrar. Todos adentro. Sí. Y luego se agruparán. Pero había hecho vuelta rápida la duda, Verstappen, pero ahora todo se compacta. Todos los medios van a cambiar a duro, pero ahora la duda va a ser Hamilton. Yo Hamilton lo metía y lo sacaba con medios. Debería ser el primero que entre de los de delante. Ya están, ¿ves? Box a Pérez. Llaman a Pérez, entrará Fernando, no podrán tocar el coche hasta que pasen los 5 segundos. Esto va a ser una faena para él. El problema es ese, es Russell, que no está muy lejos. Exacto. Va a perder esos 5 segundos Fernando. A ver la posición con Russell, que estaba a 8 antes de... Ahí están los 5 segundos, ahora le cambian las ruedas, le ponen neumático duro. Y yo creo que lo mantiene, sí, parece que lo ha mantenido, sí, ahí está, Russell. Sí, no, la parada ha sido muy buena. El piloto lo tiene que saber. Última curva, es a ver, una Biblia. Cuidado que nos vamos. Vamos a ver, Checo, cuidado al dónde momento abre. espera, zigzaguea a un lado y a otro. Lo hace tarde. Atento está Fernando, bandera verde ya, pero tiene que cruzar la línea de meta para que se pueda empezar a lanzar la carrera. Ahora pega el tirón Checo Pérez. Fernando es que quiere seguir su estela. Pegado a detrás de Fernando está Russell. Verstappen es una amenaza que está justo detrás. El coche rojo que vemos en primera posición ahí, este es el de Carlos Sainz. Llegan a la primera curva. Vemos que de momento todos se respetan. No hay muchos conflictos, excepto los dos Alpine que van emparejados y luchan el uno contra el otro. Por delante todo se estira. Checo, que evidentemente tenía ventaja porque sabía cuándo iba a tirar. Ha abierto un pequeño trecho, un pequeño cojín con Fernando. Bien, un 10. Vemos el hueco. Pero fijaros qué huecazo ha hecho Checo, ¿eh? Sí. Fernando, que también ahora, empieza a abrir hueco con Fernando Russell. ha abierto hueco con Russell. Es importantísimo este hueco porque la velocidad punta extra del Mercedes le puede poner contra las cuerdas. Ahora Russell está mirando ya más los retrovisores porque tiene le pasa al lobo. Verstappen. Tiene el lobo detrás. Y eso es muy importante para Fernando ahora. Es importante otra vez. Vamos a intentar hacer otra vez la táctica. Sí, la táctica del ciclista. Pues ya Fernando tiene a Verstappen en el alerón trasero. Sí, no, bueno, detrás. Cuestión de 2 rectas. Pero cuidado. No dudéis que Fernando le va a dejar la máxima facilidad posible. Bueno. Pero porque sabe. No le ha querido pasar. No le ha querido pasar, ha levantado. Ahora le va a querer pasar. Pero no va a perder tiempo Fernando con Verstappen. Y la otra, vamos a ver si Hamilton pasa a Russell. Bueno, abre DRS, Verstappen se queda en el medio de la pista. Fernando, que miraba por el retrovisor, y ahora va a tratar de pegarse a él. Va a tratar de pegarse para separarse de los rivales que vienen por detrás. Sí, mientras por delante... Última vuelta de Checo, 33-0, 32-9 de Verstappen. Están en otra galaxia, están rodando a un ritmo increíble, tomando muchísimos riesgos ambos. Qué bonito. 1,2 segundos. Cuidado, Albon, cuidado, Albon. Cuidado, Albon, como no llegue a boxes y tenga que parar en algún sitio. Depende de dónde lo pare. Se levantan los mecánicos sin demasiada fe, sabiendo que la historia ha podido terminar para Albon en este Gran Premio. There could be a possible 5-second penalty for Alonso end of the race. Gap 4.5. Bueno, dicen posible penalización de 5 segundos para Alonso al final de la carrera. ¿Por? No lo sé si es porque no la sirvió correctamente y están protestando. Pero no ha salido ningún mensaje. No lo vemos esto en pantalla. No, esto lo tendré que haber explicado, ¿no? No sé de dónde se lo han sacado. Bueno, esto quizás es porque ellos han analizado las imágenes y a lo mejor tienen alguna evidencia o quieren pensar que tienen alguna evidencia de que se ha servido mal o tienen alguna información que desconocemos. Pero en cualquier caso no está siendo investigado absolutamente ningún incidente. No. Sí, no, pero Russell mira cómo viene ahora, Russell está apretando, no sé si espoleado por lo que le acaban de decir por la radio.
pero puede reducir esa distancia, que la está reduciendo ahora mismo, es 4,3. Sí, en cualquier caso, si fuese una segunda sanción, debería de ser de 10 segundos. Sí. ¿No? Si no la has cumplido correctamente. Algo que pasó en el caso de Ocon en el último Gran Premio. Bueno, y la última es que sea una estratagema de Mercedes para que, También. para que Fernando empuje hasta y cometa un error, ¿no? Que no lo creo. También. Pero vamos, no lo veo tan automático lo de los 5 segundos, a no ser que haya algo que nos hemos perdido. Sí, no, pero es que el monitor no dice absolutamente nada. So currently Russell is 4.3 behind. It'd be nice to have 5 seconds in just in case, but we think we're all clean. Bueno, está diciendo que estás a 4,3 de Russell. Sería bueno aumentar esto hasta 5 segundos, como por si acaso. Sí. Pero creemos que estamos limpios. Just keep pushing like a madman. Está diciendo, ¿va a tener penalización o no? Porque estoy conduciendo como un hombre loco. Y dicen, pues sigue conduciendo como un hombre loco. Sí. Bueno, pues vamos a ver. No está atacando Verstappen, por cierto, Fernando la vuelta también, rápida. Fernando está apretando también por si acaso, 4,9 está en el límite, 5 segundos ya, ahora mismo más de 5 segundos. Fernando va a... Uy, no, Verstappen aprieta la última vuelta, 33,5. Le quiere birlar la vuelta rápida a Pérez. Estaba que se veía venir. Le quiere birlar la vuelta rápida a Checo Pérez. Esto si lo haces en la última, para que no Sí, tenga era la tiempo de última, está reacción. claro. Aprieta Fernando. Y mira el primer sector de Fernando. Sí. Pero mira también Russell, se clavan los parciales, Russell y Fernando. Estamos aquí corriendo por ver si hay sanción o no hay sanción de 5 segundos, cuando nadie ha dicho que hay una sanción de 5 segundos. En cualquier caso, 5.1, ventaja entre Fernando y Russell. Vamos al segundo sector. Mira, no mejora Verstappen en el segundo. En el segundo sector no ha mejorado. No, pero sigue siendo un tiempo. Pero sigue siendo bueno. Fernando tira, iguala el sector a Verstappen. Russell pierde 2 décimas más. Bueno, 5.1. Sí, Checo Pérez cruza la línea de meta, gana la carrera. Es la 5ª victoria de Verstappen, Checo Pérez. vuelta rápida. Verstappen, vuelta rápida. Será el líder del mundial. Qué perro es, qué listo es. Qué hambre tiene siempre. Y ahí tenemos a Magic Alonso, que va a ver el podio por segundo Gran Premio consecutivo. Vuelve al tercer escalón, vuelve a ser el mejor del resto. Casi se para ahí con los mecánicos para decirles buen trabajo, amigos. Buen trabajo de estos hombres también. Qué buen, vaya qué carrerón pedazo, y qué increíble final. Vaya increíble pedazo final, de coche que mirando tiene. todo el mundo por vuelta rápida. Bueno, 5-2 ha quedado. Por un motivo u otro. Russell a 5.1, Hamilton de quinto, Fernando. Carlos sexto. Pues ahí están anunciando a Fernando Alonso, que sube a su podio número 100. Qué lejos queda aquel primer podio en Malasia. Pero da igual, porque el camino continúa y creo que van a venir muchos más este año.